muy bien. Damos gracias a Dios por este día. Estamos acá en la Iglesia Bautista Maldonado. Hoy tenemos el gusto, el placer de poder tener a Nicolás Gómez, misionero allá en Rivera. Él nos va a contar seguramente alguna de sus ministerios. Está con su esposa acá visitándonos, así que va a dejar el mensaje. Muchas gracias. Gracias. Realmente es un privilegio poder estar aquí, visitarles, conocerles. Siempre decíamos con mi esposa, bueno, tenemos que ir a Maldonado a conocer la iglesia del pastor Arturo. Bueno, se dio la oportunidad, podemos estar y aún más para compartir la palabra de Dios. Pero quiero contarles algo breve. ¿Sí? Yo soy de Rivera. Mi padre es el pastor Héctor Gómez, ¿sí? Allí en la iglesia Templo del Calvario, en la ciudad de Rivera. Sí, por la gracia de Dios, a los 15 años conocí al Señor Jesús como mi Salvador. Y a los 17 años decidí consagrar mi vida al Señor y quedar servo el día de la tiempo completo. El día que nos pusimos de novio con mi esposa, lo primero que le dije, si querés servir a Dios, yo voy a ir a donde Dios me envíe. Si vos no vas a donde Dios me envíe, entonces no vamos a poder empezar la relación. Fue lo primero que le dije. Pero gracias a Dios ella tenía el mismo deseo porque Dios también a ella la había llamado. Y por la gracia del Señor ahora estamos sirviendo a nuestro Dios a tiempo completo, dedicamos nuestra vida a Él. Ya van a ser 5 años que estamos sirviendo allí en la ciudad de Rivera, trabajando en la parte misionera de la iglesia allí, visitando pueblos en campaña, llevando la palabra de Dios, edificando a la iglesia también en esos lugares. También colaboramos en el ministerio allí en el campamento de Manuel, ¿sí? Tenemos una vida muy agitada, casi no estamos en nuestro hogar, pero sabemos que, recién hablábamos con el pastor Arturo, sabemos que Dios protege nuestra casa allí en Rivera, y bueno, y gracias a Dios podemos estar sirviéndole a Él, y es un privilegio realmente servir a nuestro Dios y Padre Celestial. Acá en la mesa les dejé algunas tarjetitas de oración, todos aquellos que quieran tener en sus Biblias, recordarnos, pueden tomar, si faltan tenemos más para que se lleven a sus casas y nos estén recordando y estén orando, porque eso es lo que nos mantiene firmes. La oración de la iglesia es lo que nos lleva a Él y es lo que necesitamos como siervos de Dios. Y vamos a pasar a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Y los quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Libro de Juan capítulo 8 y vamos a ir al versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Y bueno, aquí vemos a Jesús en la fiesta de los tabernáculos, allí, y él durante esa semana de la fiesta de los tabernáculos está enseñando la palabra de Dios. Y podemos ver en el pasaje antes, allí en el capítulo 8, podemos ver cómo las personas se acercaban y podemos sacar muchas enseñanzas, pero en esta mañana quiero centrarme en este pasaje, porque pensando en el título del mensaje, este pasaje habla de esclavos en el pecado, pero libres en la verdad, que es Cristo. Bueno, y el pasaje aquí en Juan capítulo 8, versículo 31 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro
Padre. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Oh Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra y tú estés tratando con nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. Tú que conoces nuestras necesidades, tú que conoces lo más íntimo de nuestros corazones, estés obrando en nuestras vidas conforme a tu voluntad, conforme a nuestra necesidad. Oh Dios, bendice la vida de cada uno de los que están escuchando esta predicación. Oh Dios, tú les conoces, obra en sus vidas. Úsame en tus manos, quiero ser un siervo útil, Dios, para que tu palabra pueda ser anunciada y tu iglesia edificada por medio de la misma. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, aquí podemos ver que este pasaje comienza diciendo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Sí? Si nosotros vemos en versículos anteriores, lo que procuraban muchos de los judíos, escribas, fariseos, era tomar a Jesús y matarle, que es lo que Jesús hace referencia en el versículo 37. Buscaban la oportunidad de poner tropiezo a Jesús de distintas formas. Cuando traen a la mujer adúltera, allí lo querían poner a Jesús entre la espada y la pared, pero Jesús le da la respuesta que ellos necesitaban. Y en cada una de estas oportunidades vemos que Jesús quiere ser engañado por aquellas personas para tomarle y darle muerte a Jesús. Pero aquí vemos que este grupo a quien él le está hablando eran judíos que habían creído en él. ¿Sí? Y algunos comentaristas, y al estudiar, algunos dicen: ¿realmente creyeron? ¿O solo creían? ¿Eran salvos o no eran salvos? ¿Creían en Jesús como el Hijo de Dios o no creían? Y saben, al estudiar este pasaje, yo me puse a pensar en lo que realmente es ser un Hijo de Dios. ¿Sí? Porque tú y yo tenemos que analizar nuestras vidas si estamos realmente siendo creyentes o somos cristianos. Hablando con uno de mis primos, hablando de una persona, no, él dice, él es creyente, y yo le preguntaba, ¿pero él es cristiano? Y mi primo de nuevo me volvió a decir, no, pero él es creyente. Y yo le decía, ¿pero es cristiano? Porque hay una gran diferencia entre ser creyentes y ser cristianos. Porque muchos creen en muchas cosas, pero ser cristiano es creer en Cristo Jesús como mi Salvador y aceptarle como mi Salvador. Ser cristiano es ser un pequeño Cristo. Y es interesante, allí en Hechos capítulo 11, versículo 26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta no es una palabra que siempre existió. ¿Sí? Se les llamó por primera vez cristiano, alguien que es semejante a Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que primero que tú tienes que hacer en tu vida. ¿Estás reflejando lo que tú dices ser? Como yo les contaba recién, a los 15 años acepté a Jesús como mi Salvador. Pero como me crié en la casa del pastor, mi padre era mi pastor, por muchos años viví una vida creyendo ser un cristiano. Sirviendo a Dios, tocando la guitarra, enseñando, trabajando, colaborando en la iglesia, enredado en los negocios de Dios. Pero no era un hijo de Dios. Y saben, tristemente, como me pasó a mí, te puede estar pasando a ti. Estás aquí, vienes cada domingo, vienes durante la semana, participas en las actividades, pero ¿realmente eres un hijo de Dios? Porque tú puedes decir, yo creo. ¿Sí? Los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? No te hace diferente a las demás personas, pero ser un hijo de Dios, ser un verdadero cristiano, eso es lo que marca la diferencia en tu vida. Y la pregunta es, ¿realmente eres un hijo de Dios? Y aquí justamente Jesús les empieza a instruir.
en esta nueva vida que están teniendo. Dice que le estaba hablando a judíos que habían creído en Él. Entonces Jesús les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esta es la característica de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios permanece en la palabra de Dios. Y esta palabra permanecer nos habla de la idea de morar, de habitar. Y la palabra tiene que habitar en tu vida, tiene que morar en ti. ¿Saben? Esta palabra nos habla con relación al habitar y lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 38. Dice así: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Y saben? Esto es permanecer. Que Dios forme parte de tu vida diaria. Que no solo te acuerdes de Dios el domingo de mañana para prepararte para venir a la casa de Dios. ¿Sí? Muchos años, cuando se miraban los cassettes, recuerdan que venían las películas por cassette, ¿sí? En Rivera recibimos un montón de películas cristianas y había una que se llamaba El Super Cristiano. Entonces esa persona llevaba su vida, pero el domingo abría su ropero y tenía la ropa de Super Cristiano y se la ponía y allá iba. Y en la película se vestía como de Superman, ¿no? Y llegaba a la iglesia y era el Super Cristiano. Pero salía de la iglesia y volvía a su casa y durante la semana se olvidaba de Dios. Y saben, la palabra permanecer habla de eso, de que Dios forme parte de tu vida en todo tiempo. ¿Lo haces? ¿Le das el lugar que Dios se merece en tu vida? El Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Y que esto pueda ser algo diario. Que no solo nos acordemos, en el campamento de niños le preguntaba a los niños: ¿y ustedes oran? Y muchos de ellos contestaban: sí, antes de comer. Y bueno, y a veces parece que en nuestras casas, como familia, nos acordamos de Dios antes de comer. Qué triste si esto está pasando en tu vida. Que solo te acuerdes de Dios antes de comer. Cuando estás pasando por necesidad. Porque Dios tiene que estar contigo, como es muy común ver, ¿no? 7 por 24, todo el año. Y Dios tiene que formar parte de tu vida y tú debes permanecer. ¿Sí? Juan capítulo 15, versículo 4 dice: permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Debemos permanecer aferrados a nuestro Dios. La palabra de Dios debe permanecer en nosotros. Debemos continuamente estar llenando nuestra mente con la palabra de Dios y meditando en ella. A veces nos pasa con música. ¿Sí? Vimos la época de las elecciones. ¿Y a quién no se le agarró la musiquita de los blancos? De él? Íbamos por la calle, sonaban 2 notitas y ya nos acordábamos, ¿no? Quedaba en nuestra mente. La palabra de Dios tiene que quedar en nuestra mente. Tenemos que meditar en la palabra de Dios cuando estés en tu trabajo, cuando estés cocinando, cuando estés limpiando, cuando estés estudiando, cuando estés con tus amigos, cuando estés jugando al fútbol, jugando a algún deporte. Mira, la palabra de Dios tiene que permanecer en ti. Tú tienes que meditar continuamente
en ella. Porque esto va a hacer que tú permanezcas aferrado a tu Dios y Padre. ¿Saben? Aquí dice que si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Saben? Esta es una promesa para todos aquellos que son hijos de Dios. Van a conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es algo que la humanidad siempre ha buscado, ¿no? ¿Dónde está la verdad? Los filósofos griegos se preguntaban cuál era la verdad. ¿Sí? ¿Dónde está? Pilato le preguntó a Jesús. Y saben, hoy en día, yo tengo un programa de radio todos los sábados por la mañana, 5 minutos, y está orientado a jóvenes, y en un momento le pregunté a algunos jóvenes sobre la verdad, qué pensaban ellos que es la verdad. Algunos me contestaron, la verdad es una sola. Pero saben, este mundo, la sociedad, este sistema pecaminoso, quiere que pensemos que cada uno de nosotros tiene su propia verdad. Que mi verdad no tiene que ser igual a tu verdad. Que cada uno de nosotros tiene su propia verdad. Y saben, eso va contra lo que dice la palabra de Dios, porque la verdad es una sola. Y saben, no es un concepto, no es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Su palabra, por ende, si Él es la verdad, lo que Él nos enseña es verdad. Porque de la verdad solo puede provenir verdad. No vienen mentiras. Y saben, y aquí dice, seréis verdaderamente mis discípulos, y en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es lo que va a abrir nuestros ojos. ¿Saben? A veces estamos tan enredados en lo que este mundo ofrece. Pero la palabra de Dios es ese colirio que ponemos en nuestros ojos y deja todo más claro. Son esos lentes que nos hacen ver la realidad. Por eso no nos gusta. Es el espejo que a algunos no nos gusta mirar. Porque nos muestra lo que somos. Si estamos despeinados, si nos tenemos que afeitar o no nos tenemos que afeitar. ¿Sí? Nos muestra si la ropa nos queda bien o nos queda más o menos. ¿Sí? El espejo hace eso. Y la palabra de Dios es como un espejo para ti y para mí. Y saben, y a veces no nos gusta, porque nos dice la verdad. Nos va a decir que somos pecadores, que somos inmerecedores de la gracia de Dios, que lo que nos merecemos es una condenación eterna. Nos va a decir que somos la escoria de este mundo, que somos lo vil de este mundo. Nos va a decir la verdad. ¿Y saben? Si tú has salido a evangelizar, seguramente te has chocado con personas que no les gusta que les digas la verdad, de que son pecadores. Porque piensan que son buenos, pero cuando se enfrentan con la verdad de sus vidas, se van tristes como el joven rico. Que sí, todo lo he cumplido, pero había un Dios en su vida. Era el amor al dinero. Jesús le dijo, ve y vende todo. Esa era la verdad que chocó contra aquel joven. La verdad era que él amaba más a sus riquezas que a Dios. Y cuando se chocó contra la verdad, dice la palabra de Dios que él se fue entristecido. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Y saben, y esto nos pasa a ti y a mí cuando nos enfrentamos, y por eso nos cuesta tanto meditar y leer la palabra de Dios, porque la verdad nos muestra tal cual somos. La verdad, la palabra de Dios no nos miente. La palabra de Dios muestra la realidad de tu vida. Pero sabes, esta es la esperanza, que la verdad
nos va a hacer libres. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. En la palabra de Dios tú vas a encontrar libertad. Pero sabes, a ti y a mí muchas veces nos pasa lo mismo que le pasó a estos hombres. Miren lo que dice el versículo 13. El versículo 33, disculpe. Juan 8:33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. ¿Saben? Es interesante. Porque si ellos dicen que son linaje de Abraham, ¿no? El pueblo de Israel. ¿Sí? Y es solo conocer un poquito de la palabra de Dios. Pero apenas un poco nomás. Porque si nosotros nos vamos a Éxodo, encontramos al pueblo de Israel como en Egipto. Esclavo. Y ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Parece que no sabían mucho de la historia de su propio pueblo, ¿no? Pero esa es una de las oportunidades. Y Dios los libró. Pero si nosotros nos vamos a Segunda de Reyes, vemos que ellos pasan a ser esclavos. ¿De quién? De Babilonia. Y nuevamente el pueblo de Israel fue esclavizado por los babilónicos. Pero aún más, parece que no habían leído las noticias de ese día. Porque en ese momento ellos eran esclavos de los romanos. ¿Y cómo es que ellos pueden decir, jamás hemos sido esclavos de nadie? ¿Saben? Esto es lo que hace el pecado en tu vida y en mi vida. No nos deja ver la realidad. Y eso es lo que hace el pecado en la vida del hombre. El hombre cree que no necesita de Dios. Porque cree ser libre. Y no se da cuenta que está esclavizado por las cadenas del pecado. Pero si tú hoy, en este día, estás perdido en tus delitos y pecados, ven a Cristo. Él te puede hacer libre. Porque si Él dijo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero tú capaz que dices, yo soy cristiano, yo ya no estoy más esclavizado. Pero acabamos de leer que dice que le hablaba a quiénes, a los judíos que habían creído en Él, ¿no? Y saben, muchas veces los cristianos también estamos cegados, pero hacia nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces miramos la vida de los demás, pero de repente en tu vida hay pensamientos que no son agradables delante de Dios. Hay murmuración, hay crítica, hay, yo quiero que me sirvan, no quiero salir. Hay ira, hay rencor, todavía más perdonado. Pero igual tú dices, yo no soy esclavo de nadie. Y saben, muchas veces, tristemente, volvemos a ser esclavizados del pecado porque damos lugar al pecado. Pero lo hermoso es que si tú y yo venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a mostrar cuál es nuestra situación. Y como hijos de Dios, tenemos la hermosa esperanza y la hermosa promesa que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Saben? Allí en Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es uno de los propósitos por el cual Juan escribe la carta, para que los cristianos vivan vidas santas, sin pecar contra Dios. Pero como la palabra de Dios es inspirada por Dios y Dios nos conoce, dice, y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. ¿No es cierto que muchas veces pecamos? ¿Ofendemos a nuestro Dios y Padre Celestial? Y a veces los queremos tener como que descuido. Y de repente yo me arreglé algo con un hermano. Y digo, no, es solo un recuerdo. Pero se va formando la raíz de amargura y a veces puede contagiar a muchos. Y vi algo y en vez de ir y solucionarlo, me quedé pensando en aquello. Y no lo arreglé. ¿Y sabes? Es pecado, porque si tú tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, dice la palabra de Dios que debes ir a arreglarlo con tu hermano y después venir y presentar el sacrificio de la vida. Pero a veces como que le damos poca importancia, porque consideramos que son detalles. Pero ¿sabes? Dios está preocupado por esos detalles. Están en ti y aún esclavizan tu vida. Pero ¿saben? Charlaba con un adolescente en el campamento de adolescentes y me decía, yo lucho con este pecado. Yo lucho con esto. Y yo le decía, bueno, es bueno que tú ya reconozcas con qué estás luchando. Y él me decía, pero yo a veces peco y caigo. Y él venía como desalentado, desanimado, pero ¿sabes? En Cristo Jesús hay victoria. Él puede darnos libertad de lo que tú estés luchando en tu vida. Porque luchamos con pecados, con tentaciones. Pablo decía, el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que mora en mí, eso es lo que hago. Y a ti y a mí nos pasa. Somos seres humanos pecadores, redimidos en la sangre de Jesús, pero pecadores. Y luchamos. Pero ¿sabes? La verdad, la palabra de Dios puede traer libertad a tu vida. Y sabes, para que haya libertad, tú lo que tienes que hacer es llenarte de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more. Es la misma palabra perseverar, more en abundancia en vosotros. ¿Tú quieres vivir una vida agradable, de victoria en victoria? Que la palabra de Cristo more en tu vida. Llenamos nuestras mentes y nuestros corazones de tantas cosas. De tantas cosas. Que de repente no son malas en sí. A mí me gusta el fútbol. ¿Sí? Puedo mirar partidos de fútbol de cualquier país. Ni sé qué cuadro contra qué cuadro, de repente están hablando en árabe, en turco. Yo pongo mute y puedo mirar porque me gusta el fútbol. Hasta a veces mi esposa me dice, ¿y por cuál estás hinchando? No, por ninguno. Me gusta, entonces de repente cuando la pelota va por un arco, tocarle para allá, así está. Y cuando la pelota va para el otro arco, y está. Y cuando mete gol, ¡pah! ¡Qué golazo! A ver, no es malo en sí, no es malo. ¿Sí? Y a ti de repente hay cosas que no son malas en sí y que a ti te gustan. Pero a veces llenamos nuestra vida de todas esas cosas que no son malas en sí, pero terminan siendo malas para nuestra vida porque quitan el lugar de lo que la palabra de Dios tendría que llenar. Y nos pasa y nos levantamos tarde y ya no nos dio tiempo para leer la Biblia o para tener nuestro tiempo con Dios, y el día todo con actividades y llegó la noche y nos fuimos a acostar y no tuvimos a solas con Dios. Y durante el día tan enredados de tantas cosas, a veces ni meditamos en algo, en algún versículo que sabemos de memoria, o que se predicó el domingo,
No, el día fue tan arduo, con tantas tareas, que parece que las 24 horas no nos alcanzaron. Y nos levantamos temprano y nos acostamos tarde y no nos da. Muchas veces nos olvidamos de Dios. Están enredados con todas las cosas y las luces que este mundo nos ofrece. Pero ¿sabes? Llénate de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trae libertad a tu vida. Porque ella va a mostrar cuál es tu situación, pero también te va a mostrar la salida y el remedio. Es arreglar tus cuentas con Dios. La palabra de Dios muestra la realidad de nosotros. Santiago dice: el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. El que mira como un espejo. Y antes habla sobre eso, un hombre que mira su rostro en un espejo y se va y olvida que esto no pase en tu vida, sino que tú puedas ir a la palabra de Dios, seas saturado por la palabra de Dios, lleno por la palabra de Dios, y ¿sabes? Vas a hallar libertad. ¿Estás luchando con algún pecado en tu vida? ¿No es cierto que luchamos? Y obtenemos victoria y al tiempo nos encontramos luchando contra otra. Porque así es la vida del cristiano. Porque no es lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, que lo que quieren es que deshonremos a nuestro Padre Celestial. Pero en la verdad hallaremos libertad. Y saben, yo lo experimenté. Era muy mentiroso. Mentía hasta porque me encantaba mentir. Pero ¿saben? Después que acepté al Señor Jesús, seguí luchando contra la mentira. Y ¿saben? Hasta el día de hoy lucho contra la mentira. Pero cuando estoy a punto de, recuerdo hablar verdad cada uno por su propio. ¿Y saben qué fue lo que me trajo libertad a mí? La verdad. La palabra de Dios. Ella es la que va a traer libertad a tu vida. Llénate de ella. Y la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esta es una advertencia para nuestras vidas. Dice que el chancho vuelve al lodo y el perro a su vómito, ¿no? Saben que somos tentados a volver a la vieja vida. Y Satanás es lo que quiere. Pero que podamos aferrarnos y estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo. Y no volvamos. Pablo dice que no es de los que retroceden, sino de los que marchan hacia adelante. Tú y yo podamos seguir hacia adelante, llenándonos de la palabra de Dios, llenándonos, saturándonos de la verdad, porque ella nos va a hacer libres. Dice Romanos capítulo 6, versículo 11: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, Dios, en instrumento de justicia. Hermanos, que hoy tus ojos puedan ser abiertos por medio de la verdad. Y que no te pase como aquellos hombres. Porque a veces es común, es un saludo común. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta? ¿Todo bien? ¿Y vos? Y el otro contesta: bien.
que a veces las cosas no están bien. Y de repente estamos luchando en nuestra vida espiritual y no están bien. Y eso a veces nos lleva a estar cegados, considerar que está todo bien. ¿Y sabes? Hay algo en tu vida que Satanás no quiere que tú te des cuenta que estás pecando contra Dios. Pero examínate a ti mismo. Pablo le decía a los corintios: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba del copa. El pasaje que usamos, por lo menos en mi iglesia, para tomar la cena del Señor allá en Corinto. Pruébate, examina tu vida, no conforme a tus parámetros, conforme a los parámetros de Dios, conforme a lo que Dios dice. Si hay algo que tienes que arreglar con Dios, ven y arréglalo. Isaías decía: ven y estemos a cuenta, arreglemos nuestras cuentas con Dios. Yo no conozco tu vida, no sé contra qué estás luchando en tu vida, pero arregla tus cuentas con Dios. Ven a la verdad, examina la verdad, mira tu vida conforme a lo que dice la palabra de Dios y arregla tus cuentas con Cristo. Ageo capítulo 1, versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cómo estamos caminando en nuestra vida cristiana? Pidámosle a Dios que no nos pase como estos hombres que se engañaban a sí mismos. Decían: jamás hemos sido esclavos de nadie. Y estaban siendo esclavos. Tú y yo sabemos, si somos hijos de Dios, que antes estábamos esclavizados por el pecado. Y que Dios nos dio libertad. Pero también sabemos que hay cosas en nuestra vida que tienen que ser transformadas. Hay áreas en nuestra vida que tienen que ser cambiadas por la verdad. Hay áreas en nuestra vida en las cuales tenemos que postrarnos delante de Dios y decirle: Dios, perdona, te he fallado. Tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios para poder ser utilizados por Él para su gloria y para su honor. Que Dios te bendiga. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Oh Dios y Padre, gracias te doy por tu amor, misericordia y verdad. Dios, gracias porque tu palabra es clara y ayúdanos, abre nuestros ojos. Y como decía el salmista: muéstrame los pecados que me son ocultos, y Dios y Padre, obra en mi vida para que yo pueda ser transformado. Trata con la vida de cada uno de los hermanos y tú estés obrando en los corazones. Y que podamos arreglar nuestras cuentas contigo, Dios, para vivir vidas que te agraden a ti. Gracias, porque en tu verdad, porque en tu palabra hay libertad. Dios y Padre, gracias porque tú nos haces verdaderamente libres de las garras del pecado, de las cadenas del pecado, Dios y Padre. Que podamos vivir vidas santas, agradables delante de ti. Derrama de tus bendiciones en esta congregación. Oh Dios, tú estés obrando en esta ciudad, tú estés tratando con las almas perdidas de este lugar, Dios y Padre, para que puedan venir a ti, al único que puede transformar sus vidas. Oh Dios, dejo todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.